Bien. Ahí va, una forma de aproximar funciones es con Taylor. Pero Taylor tiene sus límites, ¿no? A ver, tiene una idea, por ejemplo, ¿qué pasa si la función no es derivable? Taylor, ¿en qué punto? ¿En qué punto? ¿En algún punto cualquiera ahí? Imaginen que mi función está definida en -1, 1, por tirar nomás. El tema es que puede ser no diferenciable. O sea, ¿qué punto tomarías para ser Taylor? Si tu función está definida en el intervalo -1, 1, ¿qué punto usás para hacer Taylor? Cualquiera. Y obviamente tiene que ser uno donde haya diferenciabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si la función es discontinua, no. A ver, si la función no es diferenciable en algún punto, no puedes elegir cualquiera. Y no sé si Ray se los comentó, pero hay funciones que no son derivables en ningún punto. Vamos a escribirlo como teorema ahí. Bueno, es un buen planteo lo que dice Valentina, excepto, por ejemplo, funciones que no son derivables en ningún punto. No sé si conocen alguna. Si no conocen ninguna, les muestro una foto de alguna. No es que sean muy bonitas, pero... Si Ray no le habló de esto, lo voy a rezongar después, porque... Ah, sí, Lesa. Ah, buenísimo. Está. No sé cómo es la historia con Lesa, pero bueno, sí... perfecto. Las funciones son Sí, hay una que se llama función de Weierstrass. Función de Weierstrass. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Es más, son la mayoría, en algún sentido. Pero, pero se puede probar, sí, que cuando les pasa eso, que no son derivables en ningún punto, su gráfico es fractal. Eso, está. Hay que hacer teoría para entender por qué pasa eso. Pero lo que pasa es que cuando no es derivable en ningún punto, la longitud del gráfico, ¿sí? Si ustedes agarran el gráfico como una figura geométrica y le miden el perímetro, es infinito. Y bueno, y se puede probar que eso implica que es fractal. Eso está súper bueno. Ahí hay una que puse en el chat, por si quieren verla en Wikipedia. Y bueno, entonces hoy vamos a trabajar con otra idea de cómo aproximar funciones continuas. Que no es la de Taylor. La de Taylor es una idea diferenciable. Y no es el único problema que tiene Taylor, el de exigir diferenciabilidad. Hay funciones que son C infinito y que el polinomio de Taylor es muy malo. O sea, se los menciono nomás, no es que nos vamos a meter con eso, pero si ustedes tienen, por ejemplo, una función en el intervalo -1, 1, si quieren, porque estábamos ahí, pero donde quieran, que viene siendo chata así y de repente baja, C infinito, ¿no? Esto existe, ¿no? Hay funciones así, ¿sí? Eh, entonces, si yo hago Taylor acá, por ejemplo, o sea, el polinomio de Taylor de grado n acá va a ser una constante así, no importa qué grado yo ponga, ¿sí? El polinomio de Taylor. Entonces es malísimo el polinomio de Taylor ahí, ¿se entiende? No aproxima la función, no importa qué grado yo ponga, ¿sí? Esto podría haber sido más fino, ¿no? Podría haber bajado antes. A pesar de que esto es así infinito, ¿no? No tiene ese problema el Taylor. Es algo que uno se imagina, pero que no ocurre siempre. Si yo aumento el grado del polinomio de Taylor, no tiene por qué mejorar la aproximación en ese sentido. Por ejemplo, ahí dice el equivalente del logaritmo en cero. No, por Taylor no sale. En cero no. De hecho, no sé cuál es. En cero. Siempre se trabaja con el logaritmo de 1 más x. En cero. Y ese sí sale por Taylor. Ahí va. Ok. Entonces, el polinomio de Taylor no tiene por qué aproximar bien. ¿Está claro eso? A pesar de que la función se hace infinito. Entonces, ahora vamos a meterlo con lo primero. Estamos hablando de aproximar. Y eso tiene un concepto, ¿no? Aproximar, ¿qué significa? Significa estar en una bola de radio de epsilon. ¿Cuál es la teoría que viene a dar noción de cercanitud, de proximidad? Que crean ustedes, a ver. En las notas de cálculo está bien aclarado, pero
cuando uno habla de qué significa que dos cosas estén cerca, está hablando de una topología, ¿sí? La topología te está diciendo que dos cosas están cerca. ¿Mm? Por ejemplo, usando una norma. En el curso, si vos estás a menos de epsilon de un punto, significa que estás en la bola de radio de epsilon, estás epsilon cerca. ¿Se entiende eso? Entonces, para hablar de esto necesitamos definir un concepto de proximidad entre funciones. Y ahí vamos a meter topología. ¿Se entiende la idea? Mucha charla, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Entonces, vamos a arrancar con esto. Vamos a elegir primero un espacio que no va a ser Rn, ¿no? Porque nosotros queremos aproximar funciones continuas. Entonces, arrancar acá. Entonces, en el curso siempre tenemos nuestro espacio es Rn y tenemos una norma ahí. La norma, ¿no? Bueno, en x por x. Norma. Simplemente con esos ingredientes en el curso nosotros logramos hablar de cercanitud, hablamos de qué es ser denso, de qué es cerrado, de qué es abierto, ¿no? De qué es converger. Y de hecho, vamos a hacerlo con varias normas, ¿no? Pero bueno, el tema es que no nos tenemos por qué limitar a esto. Esa es la historia. Uno no tiene por qué limitarse a Rn. De hecho, uno no tiene por qué limitarse a nada. Capaz que después podemos charlar de eso. Nosotros acá vamos a usar, en este ejemplo, x igual las funciones continuas del intervalo menos 1 o 1, por ejemplo, ¿sí? Por elegir un intervalo, ¿sí? Por las dudas, son las funciones de menos 1 en 1 en los reales continuos. A ver, el conjunto es, por definición, es las funciones continuas o reales, ¿sí? O sea que nuestro conjunto son funciones. Y lo interesante de esto es que es un espacio vectorial. Lo habrán visto en CAD varias veces, supongo. Y bueno, y teniendo un espacio vectorial, yo ya le puedo colocar una norma. Entonces, voy a definir una norma, ¿sí? Defino una función, se pone así, en x por x, en los reales, que ¿qué es lo que hace? A cada función me devuelve un número, ¿no? Que es su norma. Y la norma va a ser esta. El supremo con x perteneciente a menos 1, 1 del valor absoluto de f de x. ¿Se entiende la construcción por ahora? ¿Está clara? Tengo un espacio que ya no son vectores, sino que son funciones, son continuas, por lo menos, y es un espacio vectorial. Y yo ahí me defino esto que está acá. Que bueno, no lo voy a probar, pero si quieren hagan como ejercicio, es una norma. Eso es un... hay que hacer algunas cuentas, ¿no? Para mostrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que gané con esto, no? Voy a borrarlo de arriba. Algunas cosas. En RN teníamos muchas normas, ¿verdad? En el práctico creo que hay algunas 4 por lo menos, apoyando. Bueno, hay un montón. Hay un montón. O sea, hay todas las normas que les guste, básicamente, ¿sí? Con la forma que ustedes quieran. O sea, cuando digo forma me refiero a cómo se ve la bola unidad. Pero en RN, no, esto no estaba en el práctico, pero es cierto, no importa cuál elija yo, son todas equivalentes. ¿Se acuerdan del concepto de equivalentes? Bueno, no importa cuál elija yo, son todas equivalentes. En el práctico había un ejercicio que había que probar, que 2 o 3 normas eran equivalentes. Bueno, la historia es que son todas equivalentes, ¿sí? O sea que no importa cuál elija yo, básicamente, todas miden igual, digamos, en algún sentido. Miden no, generan los mismos abiertos, ¿sí? Bien, acá no pasa lo mismo, ¿sí? Acá hay un montón de normas. Y son distintas y no son equivalentes. Esta es una. Entonces, lo primero que les pregunto en mi definición de norma es por qué esto existe. ¿Por qué existe ese supremo?
Voy borrando lo de arriba. Bueno, vos decís por el axioma de completitud, Valentina. Pero tenía una hipótesis el axioma de completitud. ¿No? El axioma de completitud decía que todo conjunto acotado tiene supremo. Pero ¿dónde está el conjunto acotado? No digo que esté mal, digo que hay que decir algo más. Ah, ojo, pero el axioma de completitud. Pero yo lo que estoy intentando acotar, o sea, el conjunto que me interesa tener supremo es las imágenes, no el menos 1 a 1, ¿verdad? ¿Está? Entonces, ahí te recuerdo un teorema de cálculo 1. Cálculo 1. Lo pueden revisar si no se acuerdan la prueba. Podría ser acá, pero no importa, digamos. Toda función continua. Definida en un compacto. Bueno, en cálculo 1 no decían compacto, ¿sí? En cálculo 1 decían en realidad intervalo AB. La historia es que solo importa que sea compacto el conjunto y no importa que sea en R, es en Rn si quieres. Tiene máximo. ¿Se acuerdan de eso? Toda función continua en un compacto tiene máximo. Teorema de Weierstrass se llama, me parece. No puede ser que hoy voy a hablar bastante de Weierstrass. Todo de casualidad, pero... ¿Recuerdan ese? Que toda función continua tiene máximo. Entonces, esto de hecho es un máximo, si quieren. Igual al máximo. Buenísimo. Por las dudas me pueden interrumpir en cualquier momento. Si abren el micrófono, participen, por mí mucho mejor. Bien, entonces esto está bien definido, ¿sí? Porque a lo mejor da un infinito y la norma tiene que ver como real, ¿no? Bien definido. Que cumple la desigualdad triangular y todo eso, se lo dejo verificar. Pero da, efectivamente lo hace. Es una norma especial, se llama norma de infinito. Y bueno, ¿y qué ganamos con esto? Vamos a borrar un poco. Vamos a explicar un ejemplo. Si yo agarro y digo, tengo menos 1, 1. Y dibujo una función continua ahí, f de x. Me pregunto yo, ¿quién es la bola de centro f y radio, no sé, 1/2? ¿Se entiende que ahora eso tiene sentido, no? Yo tengo un espacio donde mis puntitos son donde los elementos del espacio son funciones continuas. Y entonces ahora y ahí tengo una norma, ¿no? Tengo un espacio normado y por lo tanto tengo nociones de distancia. En particular tengo la noción de quién está 1/2 cerca de esta función. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco cómo se ve esa bola unidad. Perdón, no es unidad. Si yo tengo que una función pertenece a esa bola, entonces lo que ocurre es, perdón, era 1/2 acá, es que la norma de la diferencia es menor o igual a 1/2. Bueno, menor estricto. ¿De acuerdo? Y esta norma acá es el supremo de las diferencias. ¿Sí? Bueno, ahí no me quedó, perdón. Voy a borrar acá, voy a escribirlo así. Es el supremo de f de x menos g de x, que es menor a 1/2. ¿Sí? O sea que si tengo una función acá, que está g, la vamos a dibujar ahora, la g nunca se puede aportar de la f más de 1/2. ¿De acuerdo? Puntito a puntito. Entonces, por ejemplo, me paro en este puntito acá, tiro 1/2 para arriba, 1/2, olvide eso, y 1/2 para abajo, y la función g tiene que tener su punto entre acá o acá. ¿De acuerdo? Voy a dibujarlo con negro, no se ve bien el rojo. Imagínense que esto es 1/2 de distancia.
Entonces, en este puntito de acá, que es un x particular, f de x y g de x no pueden diferir más de un medio, porque el supremo, como mucho, es un medio, ¿sí? Entonces la función g tiene que tener un punto por acá, tiene que venir haciendo algo así, ¿no? Ahí dibujo un pedacito de g, digamos. Entonces, la bola de radio epsilon, disculpen un segundo que me están tomando la puerta. ¿Sí? Bueno, estoy de vuelta, disculpen. Bien, en lo que estaba yo, estábamos con una función f y ahí hemos visto cómo se ve la bola, el centro f y radio un medio, ¿sí? Para ver eso, para tener una idea de cómo se ve, ¿no? Esta es la función f y ahora quiero agarrar otra función que esté en esa bola. Quiero ver qué característica tiene que cumplir esa función. Desarrollo la definición y veo que esa función nunca, el supremo me viene a decir nunca, se puede apartar de f en más de un medio. Entonces si yo trazo, acá está f, ¿no? Si yo trazo un dibujo igualito al de f, acá y acá, esto sería f más un medio, y esto sería f menos un medio, ¿sí? Entonces la g tiene que estar acá adentro, sí o sí, ¿verdad? No se puede, esto me va feo. No se puede escapar, ¿sí? O sea que, ¿quiénes son los elementos de esta bola? Son todas las funciones continuas que están en esta bandita, digamos. En esta banda de acá, digamos, ¿no? Que no se escapan de acá. ¿De acuerdo? ¿Se comprende la idea? ¿Se entiende la explicación? Digo recto acá. Entonces, por ejemplo, no sé. Si yo me agarro, otro ejemplo. F de x igual 1 todo el tiempo. Y me agarro la bola del centro F y radio 0,1. Entonces, si yo dibujo esto acá, yo tengo una función que vale 1. Ahí está. Y epsilon para abajo y epsilon para arriba, el epsilon vale 0,1. Que una función esté acá, o sea, todas las funciones que están acá son las que de alguna forma no se pueden escapar de ahí. Esa está. Si tengo otra que viene así y de repente se escapa un poquito para arriba, esa no. Esa no está ahí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una noción de proximidad en las funciones, ¿sí? Que no es la única, ¿sí? Pero es una. Y bueno, esta tiene algunos resultados interesantes. Que bueno, entonces uno se puede preguntar pila de cosas, ¿no? Voy a empezar a borrar. Nosotros hoy queríamos ver si podíamos aproximar con polinomios, ¿no? Llamémosle P, incluido en el espacio, a los polinomios. Entonces yo les pregunto, topológicamente, ¿qué significa que yo puedo aproximar un punto del espacio con polinomios? ¿Qué significa para ustedes? Aproximar arbitrariamente cerca, ¿no? Después encontrar un polinomio que se parezca punto a punto, se parezca. Y se parezca, ¿qué quiere decir? ¿Está bien? Y se parezca es que agarra un epsilon y está a menos de epsilon, digamos.
Ahí va, que hay un polinomio que siempre se mantiene en una cierta bola. Ahí va, o sea que no importa qué bola. Ahí va, como dice Tiagi Samurio, el, exactamente, yo me agarro una bola cualquiera. ¿Eh? Ahí va, vamos a hacerlo así. Si yo tomo una función ahí, la pregunta entonces es, ¿puedo aproximar f con polinomios? Vamos a decirlo de varias formas, ahí dijeron algunas en el chat. ¿Qué quiere decir eso formalmente, no? Bueno, quiere decir que dado epsilon, a ver si están de acuerdo con que esta definición es buena, dado epsilon, existe p polinomio tal que p pertenece a la bola del centro f y radio epsilon. ¿Les parece? Bueno, dado no. Para todo eso. ¿Les parece que eso es un poco lo que me decían, me parece, no? O sea, para todo epsilon, no importa qué tan cerca yo le exija, voy a encontrar un polinomio que esté ahí de cerca. ¿Les convence que esto quiere decir? Esto es f por las dos. Parece cualquier cosa. ¿Les convence que esto quiere decir puedo aproximar f con polinomios? Buenísimo. Esto es equivalente a decir que existe una sucesión de polinomios. Ojo, no es una sucesión de números reales, es una sucesión de polinomios. ¿Sería aproximar el polinomio de la función en todo el dominio? Con esta no, sería aproximar en el sentido de la norma. Y esta norma exige que aproximes bien en todo el dominio, en este sentido, ¿no? En que si vos te tomas un epsilon, bueno, no te puedes escapar de estas fajitas, epsilon. Claro, nunca. Nunca. O sea que es como una aproximación uniforme en el sentido que es en todos lados. Claro. Bien, entonces existe una sucesión de polinomios, vamos a ver acá, tal que Pn converge a f. ¿De acuerdo? O sea, es equivalente, ¿no? Y ahora si están de acuerdo con esta equivalencia, sí, solo sí, clausura de los polinomios. A ver, mejor dicho. No me den de abajo, ¿no? A ver. Sí, voy a tener que subir para arriba. Si solo sí, la función f, la que yo quiero aproximar, pertenece a la clausura de los polinomios. Cada vez me sale distinta la P, ¿no? ¿Están de acuerdo con estas tres equivalencias? Recuerden, estar en la clausura significaba o ser un polinomio, ¿sí? O que lo voy a poder... Recuerden que, por las dudas, una equivalencia de clausura es los polinomios unión sus puntos de acumulación. Entonces, o soy un polinomio, o sea que ya me aproximo yo mismo, digamos, o me puedo acercar, o soy un punto de acumulación de los polinomios, o sea que yo me puedo acercar sin ser sin hacer trampa, digamos. ¿Les convence esto? Ya llegamos a la pregunta clave, digamos, pero... ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, arrancamos, pasamos rayo un segundo. Arrancamos con un espacio, que son las funciones continuas, y le pusimos, bueno, lo voy a escribir ya alguna. Tenemos un espacio métrico, un espacio con noción de distancia y de proximidad, digamos, que son las funciones continuas, n-1, 1, y le pusimos una norma ahí, que además es una norma que tiene, que como que es uniforme, como que es un tubo epsilon ahí, ¿no? Y llegamos a la pregunta, los polinomios, ahí va. Si yo clausuro los polinomios, ¿qué me da?
¿Se entiende? Yo tengo los polinomios acá adentro. Vamos a ver acá. Acá adentro yo tengo a los polinomios. Entonces, me puedo preguntar si los polinomios son cerrados, ¿entienden? Me puedo preguntar si son abiertos, si me muevo epsilon y sigo siendo polinomio. A ver, por ejemplo, o sea, sí, es correcto lo que decís vos, Valentina. La pregunta es, está bien, lo que dice Valentina es correcto, pero ¿y quiénes son esos? ¿Quiénes? Esa es una pregunta interesante, ¿no? O sea, la pregunta es ¿quién es el borde de los polinomios, ¿no? Imagínense, ¿no? Esta imagen ya es un poco rara si quieren, pero es una visualización nomás. Como que los polinomios son un conjunto ahí, ¿no? Imagínense los polinomios. Lo estoy dibujando como si fuese R2. ¿Pueden no ser polinomios? Es súper interesante la pregunta que sale. Hoy yo voy a ver un teorema hoy que responde la pregunta, pero está re bueno, hubiera estado re bueno que lo piensan, no me di cuenta. Entonces, imagínense, estos son los polinomios, los dibujé abiertos sin querer, digamos, capaz que no, vamos a dibujarlo así, mío, claro, ¿no? Los dibujé acotados también, eso es mentira, no son acotados. De hecho, ningún espacio vectorial puede ser acotado. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué funciones están en el borde? ¿Con qué puedo aproximar los polinomios? Tiagi Samurio, lo que me pregunto es si yo agarro una función f cualquiera en el espacio, no tiene por qué ser polinomio, lo puedo aproximar, pero está el caso donde la f es un propio polinomio, sí, ahí no es muy interesante la pregunta, ahí es cierto, pero no es que la tenga que sacar aparte, sino que no es interesante, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces no sé si te respondí ahí. O sea, sí, en cierta forma sí. Sin contar el caso donde lo que yo quiero aproximar ya es un polinomio, digamos, porque esa como que... Entonces salen pila de preguntas. Y pila de cosas, ¿no? Porque yo agarré los polinomios, pero... Bien. Ahí va. ¿Qué sería que no fuesen cerrados? Y es lo que dijo Agustín ahí arriba, me parece. Que tenga una solución de polinomios, en cierta forma, que converge a algo que no es un polinomio. ¿Se lo imaginan eso? Puede ser. Es raro porque hay que visualizar un polinomio, ¿no? Pero de hecho sí, eso, o sea, no son cerrados, ¿no? Por ejemplo, a ver, seno de x. Si yo agarro la función seno de x, bueno, seno de 2πx, para que me quede linda, es algo así, ¿no? ¿Sí? ¿La podría aproximar por polinomios? Bueno, lo pregunto, me tomo un epsilon. Acá viene el epsilon. El epsilon con la norma que yo estoy tomando, o sea, un epsilon uniforme, ¿no? Y me pregunto si existe algún polinomio ahí. Y la respuesta es que sí, porque de hecho, a ver. Exacto, es lo que dice Agustín. Sí. Acá hay un ejemplo. Este es un punto F. Este es un ejemplo. ¿Existirá alguna función, un polinomio, perdón, G, que quepa acá adentro sin haber importado? El polinomio va a hacer cosas raras, ¿no? Porque, bueno, el polinomio que acabo de dibujar es muy loco para ser un polinomio, ¿no? El polinomio tiene por lo menos grado como 10, ¿no? Pero está, igual. ¿Existe un polinomio así? Bueno, el polinomio de Taylor de seno de 2πx anda volando. No sé si saben eso. O sea que el polinomio de Taylor, a ver, x, la función x capaz que no, en ese epsilon que puse yo ahí. Pero si le pongo un grado más de Taylor, más x cubo sobre 3 factorial, creo que era así, ¿no? Ya va a estar más cerca y de hecho en algún momento voy a quedar a menos de epsilon. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, en este ejemplo lo estamos tomando, ¿no? Y ya vamos a la solución del problema. ¿Sí? El del seno creo que iba alternando de signo, pero está. Sí, tenés razón, claramente.
Entonces, sí, esto es un teorema, sí, esto hay que probarlo. Y no vale siempre, ojo. Porque yo le dije que el Taylor anda bien a veces no. Con seno de 2πx anda volando. Y eso lo voy a escribir acá. El polinomio de Taylor, ¿cómo le pongo? Polinomio de grado n de la función seno de 2πx converge, cuando n tiene infinito, al seno de 2πx. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir este límite? Recuerden, no se olviden, esto quiere decir con la norma que nosotros nos definimos. ¿Sí? Norma de f igual supremo a la diferencia. Es decir, que converge en el sentido de estas bolas que yo me estoy tomando acá, si estos radios rojitos, digamos, dado un epsilon encuentro el polinomio cerca, achico las bandas rojas encuentro el polinomio cerca. Y siempre así. Eso pasa con el seno de 2πx, pasa. Con el coseno también, con el a x también, y pasa con bastante, pero con la mayoría de las cosas no, digamos. Por ejemplo, con la función de Weierstrass, esa que no es derivada del mismo punto. O por ejemplo, o la que dibujé yo hoy, que era como bien chata y después así, ¿no? Lo recuerdo. Vamos a ver esa. Borro un poco esta. Pero la que yo había dibujado hoy, por ejemplo, en Taylor era horrible, en el sentido de esta norma, ¿no? Porque la que yo había dibujado hoy era algo así. Como una constante y después bajaba hacia infinito. Así. Así. Si yo hago el polinomio de Taylor de grado n de esta función, llamémosle f, de grado n de f, es imagínense que vale 1 esto, ¿sí? La constante 1 todo el tiempo. Entonces me tomo este epsilon, sí, ese, por ejemplo, epsilon 1/2, y ya la función constante, la voy a dibujar la función constante, estoy en escasez de colores, ¿no? A ver si está azul. La función constante, el Taylor está acá, miren. Dibujé mal el entorno epsilon. Perdón. Distraído. Va de nuevo el dibujo porque lo dibujé mal. La función era así. ¿De acuerdo? El entorno de epsilon es así, yo lo dibujé mal. Sí, ponele con medio, más o menos. No. O 1/3. Sería, ¿Sí? sería correr la misma función hacia arriba un medio y hacia abajo un medio, ¿no? Exacto. Eso es lo que quiere decir el supremo, hay que pensar un poco, pero bueno. Entonces, y el polinomio de Taylor, que está acá, lo voy a dibujar acá, es este que viene acá. Y pimba, se salió de la bola, ¿se entiende? No está en la bola, porque se escapó acá. Entonces, no pertenece a la bola de centro F y radio un medio, no pertenece, para todo grado, o sea que esto no converge. ¿Sí? Entonces, Agustín, me perdí un poco en tu mensaje. Podemos ver después, sí. Sí. No sé si te con esto, pero. Sí, un poco. O sea, está un poco fuera de contexto igual, pero tiene que ver. ¿Te parece si No, lo miramos después que, por si no me da el tiempo? sí, tranqui. O sea, esa función que está ahí es como primitivizar x a la menos 1. En vez de escribirla algo como logaritmo, escribirla como una primitiva genérica de un x a la n, pero para el caso de n igual a menos 1, entonces n te tendría 0. Ok. Está. Lo bichamos luego, no hay problema. Sí, dale, gracias. Ok, entonces el problema de Taylor no funciona siempre, ¿está? Entonces vamos una vez con los resultados y les muestro unos dibujos de Lefebvre. ¿Quiénes son las funciones que se pueden aproximar por un polinomio? Como ya vimos, el conjunto no es cerrado, porque el seno de 2πx se puede aproximar, y el seno de 2πx no es un polinomio. Entonces, acá va el teorema debido a Weierstrass. Hay varios de estos, hay muchos, este es el primero, es el más simple. Teorema de Weierstrass.
que me fijó en Wikipedia hoy y fue algo así como 1885, ¿tá? Y es, dada una función continua, acá le estoy poniendo A, B, porque el menos 1, 1, no sé, porque yo tengo unos dibujos hechos ahí para mostrarles con menos 1, 1, pero da igual, ¿no? Dada una función continua ahí, existe una sucesión de polinomios, tal que los polinomios convergen a la función continua. En el sentido de la norma. A veces se pone así, miren, se pone doble flechita para recordar, así no, perdón, así. Para recordar que es en el sentido de la norma esta que yo definí, ¿sí? En resumen, el clausura de los polinomios, el clausura son todas las funciones continuas. A ver si masticamos un poco el resultado de este. El teorema nace en la universidad, Agustín. La gente que investiga, típicamente los matemáticos trabajan en la universidad, la gente que investiga. Bueno, capaz que me equivoco, pero... Bueno, sí, puede ser en su casa, pero trabaja siempre en un contexto institucional, digamos. O capaz que no, uno medio así, digamos, pero hoy en día, volviendo un poco, se dan cuenta de esto, ¿no? Los polinomios. Les agrego el borde y en el borde estaban todas las funciones continuas que no eran polinomios. O sea que, al final, ¿cómo se ve, digamos, los polinomios en las funciones continuas? Y la respuesta es, en cierta forma, como los racionales en R. Son densos. A ver si están de acuerdo con esto. O sea, están por todos lados, porque puedo aproximar todo. O sea, me paro una función continua cualquiera, miro cerquita y tengo un polinomio. Es horrible. O sea, bueno, horrible no, pero... son densos, ¿se entiende? La palabra densos, ¿la han visto? Sí. No es horrible, al revés, es precioso, ¿no? O visto de otra forma, los polinomios son algo ahí que si les agrego al borde uno pensaría, le agregas un pedacito. No, son todas las funciones continuas. Los polinomios son suficientemente representativos como para aproximar lo que sea continuo, en el sentido de esta norma. Capaz que cambie la norma y cambie la respuesta, y de hecho es cierto. Pero, ¿se entiende lo que dice este resultado? Lo que está diciendo es, ¿no? Que si vos te agarras una función cualquiera, repaso todo un poco, agarro una función cualquiera que es continua, ¿no? Suavecita, no sé qué, entonces yo la puedo aproximar por polinomios. Es decir, encuentro una solución de polinomios que converge. Y acá hay que tener cuidado, ¿qué quiere decir que polinomios convergen? Y es todo en el contexto que definimos nosotros, en el sentido de una distancia. En un espacio de funciones, no en Rn, no, en un espacio de funciones continuas. Y como habíamos visto hace un rato, esto es equivalente a que yo cuando clausuro los polinomios, es decir, los polinomios y los puntos de acumulación, me da todo. O sea, me da lo que es polinomio y lo que puedo aproximar con polinomios. Este resultado me está diciendo que todo. Y lo que yo le decía, que lo mismo pasa con los reales. Los reales se pueden aproximar por racionales, por cualquiera. O sea, en R, el clausura de los racionales es los reales, ¿no? El borde de los racionales son los reales. Pasa lo mismo que con los racionales. Los racionales es como una cosa gigante, hay como un colador que está en todos lados. Y si vos agarrás un real cualquiera, te acercás con racionales. Disculpen un segundo. Bien. Hay que masticarlo, sí. Yo no quiero... es raro, porque le estamos dando forma a las funciones y estamos entendiendo que el borde de los polinomios son todos, que los polinomios están en todos lados. Le di forma a los polinomios, a las funciones continuas y me permitió entender esto. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De esto. Pero esto hay que masticarlo, no es tipo,
lo leí y ya está, ¿no? La primera vez debe ser muy chocante, ¿sí? Sobre todo el que viene ahora, digamos, porque después de este hay un teorema que generaliza, ¿sí? Que es mayor a este. Pero primero les voy a mostrar cómo se ve esto, ¿sí? Ejemplos. Comparto. Pantalla, a ver. Ah, no soy anfitrión. Ay, tengo que pedir... a ver. Esperen un segundo. Ya voy. Esperen un segundo que tengo que reclamar anfitrión. Medio heavy. Porque lo guardé mal, además. Bueno. Capaz que mientras va cargando les puedo ir contando. Ya les comparto. Esperen que lo abro. Tengo imágenes guardadas por las dudas, igual de que no ande. Pero anda, así que... Después se los dejo en el EVA, quizás. Quizás no, se los puedo dejar, no hay problema. A ver, GeoGebra. Bien. Ya les comparto. Bien. Se ve ahí GeoGebra, ahora no están viendo nada. O sea, están viendo una función triangular ahí re aburrida. Porque está trancado, sí, se está por destrancar, ya me pasó esto. Sí, se ve. Te habíamos preguntado qué estudiabas, qué carrera hiciste y eso. Ya voy, para que estoy... Por favor que me responda esto. Porque capaz que con el Zoom no me responde. Ya lo va a lograr. Les voy contando. Soy de ingeniería eléctrica. Hice ingeniería eléctrica. La estoy terminando ahora, de hecho. Defiendo dentro de poco. Y dentro de una semana o dos. Pero estoy haciendo matemática también, ¿sí? Hace un tiempito. Hace un año y algo. Además. O sea, soy medio como Ray, pero Ray estudió mucho más. Así que en eso capaz que lo decepciona. Pero bueno, está. O sea, Ray hizo eléctrica y también y bueno, está. Antes perdón, no quiero que se me vaya el tiempo. ¿Qué estamos viendo acá? Una función, triángulo, ¿sí? Y lo que voy a graficar ahora es un polinomio que está a menos de epsilon, ¿sí? Entonces voy a arrancar con un polinomio bajito, porque estoy bajando el grado del polinomio. Acá lo que viene en azul es un polinomio, ¿sí? O sea que el polinomio ese que está en azul está a menos de epsilon. Bueno, ahí arranco de a poco, ¿sí? Intento ver el chat a la vez, pero... bien. Bueno, lo que estamos viendo es... Me tomo un epsilon. Ahí está mi epsilon, ¿sí? Necesito encontrar un polinomio que esté a menos de epsilon. Bueno, de grado 1 no puedo, ¿sí? Ahí hay uno de grado 1 en azul, ¿están de acuerdo? No puedo. Subo de grado 2. Bueno, tampoco. A ver. Oscila mucho esto. En un polinomio de grado bajito no lo va a lograr. Pero el teorema me dice que en algún momento voy a poder encontrar uno, ¿no? El teorema dice que sí. Y acá les voy a mostrar uno. Voy a poquito. Va lento porque se tranca. No ¿Cómo haces consideré... para subir de grado de a 1 y no de a decimales con la barra? Ah, pones configurar y te deja elegir el incremento. Este es grado 7. Ah, mirá. Está más cerca. Todavía no está a menos de epsilon. ¿Están de acuerdo, no? Acá el epsilon está acá. Es 0,09. Está acá abajo. Subo un poquito. Voy lento porque se tranca, ¿eh? Tengo varios ejemplos, pero los demás les muestro foto, ¿no? Ahí hay grado 8. A ver si va un grado más. El que teníamos hoy era grado 12 y estaba sobrado, ¿no? Así que estamos cerca, digamos. Bueno, ahí es grado... Ahí ya está, ¿no? A ver. Recuerden que es entre menos 1 y 1. Este ya lo logró. ¿Están de acuerdo? Mientras lo miran voy a buscar el cargador de la computadora porque se me va a apagar todo. Ah, detalle. Miren cómo hice la onda triangular, ¿no?
La escribí como una función, está acá arriba, es la G. Eso está copado. ¿Les convence que ese polinomio, ya estoy llegando, ¿no? Ese polinomio de grado 8. Bueno, ¿por qué es un polinomio, no? Porque confían en mí, pero está acá, miren. El polinomio está acá. Si yo abro esto, está todo escrito acá, ¿sí? Pasa que es largo y por eso no se ve, pero lo pueden verificar ustedes cuando les deje el programa si quieren. Es un polinomio nomás. Y bueno, está menos de epsilon. Y así puedo aproximar lo que sea, digamos. Y así se ve la aproximación, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, valor absoluto de x, a ver qué les parece. Voy a cambiar la función que quiero aproximar, ¿sí? Se va a trancar un poquito. Ah, no, mirá, anduvo bastante rápido. Ahí está, ¿vieron? Valor absoluto de x. Y el polinomio de grado 8 ya está a menos de epsilon, ¿se dan cuenta, no? De grado 9, perdón. Una pregunta. ¿Puedes ponerlo en vista general, creo que se llama, algo así? ¿Qué O cosa? estándar, no sé. Porque no está tipo. El ancho del I y el X no están igual, están por. Ah, sí, ¿dónde es eso? A ver. Pero Creo que es en las tres se barras. ve bien igual, ¿no? Sí, sí, ver se ve. O sea, se ve el intervalo menos 1, 1 perfectamente, ¿no? Claro, sí. Ahí va. Eh, bueno, ahora no lo encuentro. Si lo tenés ahí medio rápido donde está, decime nomás, pero... Fíjate en las tres barras, capaz que está. ¿Cuáles son las tres Arriba a barras? la derecha. Arriba a la derecha. Ah, eso. Bien, tres barras, está perfecto. Apariencia será. Apariencia. En vista, capaz. Vista, O sí. apariencia. Claramente. ¿Cuál es? En el celular lo saco, pero acá no. Está bien. GeoGebra tiene dos interfaces además. Esta es una, hay otra. Entonces capaz que en la otra está más accesible ese otro. No, mirá. Sí, esta es la vista más clásica. Bueno, en fin, y así puedo aproximar lo que quiera, ¿sí? Puedo poner una función bien fea acá. Continua y bien fea, digamos. Pero está, digamos. Después si quieren jueguen ustedes. Acá puedo cambiar y poner la función que quiero. No sé, hoy habíamos hablado del seno de x. Bueno, no tiene mucha gracia, vamos a ponerle un poco más de oscilaciones, por ejemplo. 6 por pi por x. Ahí va, ahí se murió de hambre el polinomio, se dieron cuenta, ¿no? Yo también soy malo, ¿no? Porque para que un polinomio oscile mucho, claramente tiene que tener un grado gigante. Yo acá le puse demasiado. Vamos a ponerle 2 por... Podría aumentarle el grado igual, pero temo que se me va a trancar la computadora. Y este anda bien, bastante, ¿no? No, anda bien. Este está menos de epsilon. ¿Se ve la función verde y la función azul? La azul es el polinomio. Que como todo polinomio después se diverge infinito, ¿no? Acá está, mirá, se va el carajo. Voy a sacar el epsilon para que quede muy... Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Igual el polinomio de Taylor acá logra lo mismo, pero en el caso de la onda triangular no hay polinomio de Taylor, ¿verdad? Bueno, entonces les comento una cosita más y ya está. Y ya está. ¿Con qué lo aproximo con la onda triangular? Valentina. Bueno, eso lo podemos a otra charla. Pero no es con Taylor, efectivamente. O sea, pueden ver si lo miran acá está la fórmula, pero claro, capaz que no la entienden porque está toda escondida ahí. Pero sí, uso otra cosa, digamos. Uso otra cosa que anda siempre, ¿no? Y que el teorema me aseguraba más que existía, ¿no? Miren, acá se nota clarito que esto no es Taylor, ¿no? Porque miren, este polinomio que aproxima menos de un epsilon un poco más grosero, ¿no? A ver. Vamos a acercarnos. Claramente no es Taylor en cero porque no tiene la pendiente adecuada. A ver qué epsilon le queda bien.
todavía más. Recién este epsilon le queda bien, ¿no? Entre -1 y 1. Bien, y entonces ahora vamos con el último, un resultado que menciono y ya está. Dejo de compartir. Bueno, depende, peor, ¿no? Depende, porque a veces es mejor. Yo ahí le puse grado bajo, pero el Taylor hay casos que ni siquiera aproxima, ¿se entiende? Y de hecho, esto no lo dije, pero la aproximación que estoy usando es la mejor en algún sentido. Así que en algún sentido seguro le gana a Taylor, pero está. Les muestro unas imágenes, eso sí, no les mostré, de otras que tengo acá, a ver. Ah, tengo raíz cúbica acá, es media rara esa, ¿no? Comparto raíz cúbica. Es una foto de esto. Ven, acá tengo la función, no sé si se ve. Tengo la función raíz cúbica, que es la verde, que es muy rara la función porque justamente como que en el medio tiene pendiente infinita. Y aún así acá tengo un polinomio de un cierto grado que está a menos de epsilon, ¿sí? El polinomio es el azul. Y el grado es... Ojo, miren el grado, ¿no? Es 15. Casi me explota la computadora ahí. Porque sé que lo escribí medio así nomás. Y además estoy usando unas cosas ahí que son pesadas y ya grado 20 no me lo hace. De acuerdo. El epsilon es medio grosero. Vieron que el epsilon parece medio grosero. Acá es 0,2 es el epsilon. Pero si aumento el m, esto se achica. Está. Eso. Solo que me iba a explotar la PC, digamos. Bueno, entonces, un último comentario y una foto más después de esta. Es que al final los polinomios pueden aproximar cualquier función continua, pero ¿qué tienen de especial los polinomios que pueden? ¿Por qué? ¿Por qué ellos pueden, digamos? ¿Y por qué otros no, quizás? Y bueno, la respuesta es que no solo los polinomios, ¿sí? No es lo único que puede aproximar a funciones continuas, así como en el sentido que estamos hablando, ¿no? Stone, en 1940 y algo, demostró otro teorema, que es algo así, ¿no? Vamos a escribirlo. Voy a poner terminología que no está clara, pero la cuento, básicamente la cuento en el aire o les digo básicamente que casi no es nada, digamos. ¿Sí? Entonces, Stone-Weierstrass, este es el teorema de Stone-Weierstrass, digamos. Este teorema es brutal. Miren cómo cambia la cosa, ¿no? Sea X, a ver, nosotros hoy le llamamos X a las funciones continuas, ¿verdad? De AB. ¿Ah? Llamémosle I un segundo a este, ¿sí? Entonces, como para tener una idea de lo que voy a escribir. Entonces, sea I un espacio compacto. Y A ver, no, me parece que me estoy yendo al carajo. Lo voy a hacer un poco más breve y después les cuento esto. Esto porque no va a quedar muy oscuro, sino. Entonces, sea A incluida en las funciones. Seguimos con las funciones continuas en AB, ¿verdad? Porque ahora no son polinomios, ¿sí? Pero cumple que es una álgebra. O sea, cumple unas características. F pertenece a A y G pertenece a A. Entonces, F por G pertenece a A. O sea, el producto de funciones sigue estando ahí. Fíjense que los polinomios lo cumplen. Esta no voy a aclarar qué significa esto, pero solo les voy a decir que es una boludez, digamos, ¿sí? Separa puntos. Y no se anula, digamos. Esto, no me quiero meter, pero muy fácil de cumplir, demasiado, ¿sí? Simplemente quiero transmitir esa idea de que si yo tengo un conjunto A que es cerrado por el producto y alguna condición muy chiquita, entonces en clausura de esta cosa son todas las funciones continuas. O sea que los polinomios no tienen nada de especial, ¿sí? Hay pila de familias que sirven para aproximar a las funciones continuas y solo tienen que cumplir esta. Ah, bueno, me faltó acá. Perdón. Tiene que ser un espacio vectorial también. ¿Sí? Espacio vectorial, o sea que sumo vectores y me quedan ahí
multiplico el escalar, estoy ahí, cerrado por el producto, y bueno, esta condición que no quiero explicarla, pero es demasiado laxa, muy fácil de cumplir, y bueno, ahí está. Acá viene algo, entonces, un ejemplo, estos son, ejemplo, polinomios, ya termino con esto, A igual polinomios trigonométricos. ¿Qué son los polinomios trigonométricos? Funciones de la forma, ¿a dónde lo escribo? En ningún lado. Acá. Los polinomios trigonométricos son funciones de esta forma, ¿sí? Son f de x igual sumatorias, finitas, hasta un n, que igual 0 de, bueno, coseno de 2pi kx por ak más bk por seno de 2pi kx, ¿sí? Esto es como un polinomio, solo que en vez de x, en vez de potencias, tengo cosenos y senos con el k metido acá adentro, ¿sí? Esta cosa cumple el teorema de Stone-Weierstrass, cumple todas las hipótesis y por lo tanto cualquier función continua se puede aproximar por eso, por ejemplo. No, o sea que el borde de esas cosas son todas las funciones continuas, ¿se entiende? Y hay un montón de ejemplos más, ¿sí? Es parecido, Roberto. Es parecido. Es parecido. No sé si leí triangulado, pero está bastante cerca de lo que es. Separa puntos, agarro dos puntos distintos y existe una función que una sola, no dos, que evalúan esos puntos son distintos, digamos. Y que no se anula es que no se anula, digamos. Bueno, yo no lo vi en ningún curso de ingeniería. Y de matemática tampoco. En matemática hay un curso donde dijimos, esto se puede hacer como ejercicio de las cosas que hemos visto, y se veía. Pero creo que en topología, yo por ejemplo no hice topología en ciencias. He hecho materias más avanzadas que topología, donde se ven cosas de estas, o parecidas. Y digamos, y yo lo conocía de leerlo, digamos. Pero en topología creo, en la materia de ciencias, creo que a veces se da este teorema. Esa no sé. Y lo que yo les iba a contar, última cosa, es que esto, lo único que está quedando es esto se puede cambiar. O sea, no tiene por qué ser en un intervalo, ¿sí? O sea, que ya es una cosa abismal, a mi parecer. Puede ser un espacio más general, ¿no? Ni siquiera tiene por qué ser vectores de Rn esto, ¿sí? Puede ser funciones continuas en un espacio que no es de vectores, ¿eh? O sea, puede ser algo raro, entre comillas, raro. Pero me parece que ya bastante todo lo que dijimos. Hay una demostración, hay un teorema del curso de que estamos viendo ahora, el cálculo 2, se llama el teorema de Fubini. Con esto el teorema de Fubini, al menos una parte, sale directa. Y que capaz que cuando veamos el teorema de Fubini lo podemos revisitar esto. ¿Ah? Y usar para demostrar el teorema de Fubini en una de sus versiones. Pero nada, veremos en ese entonces, porque, no, repito, este teorema no es nada fácil de digerirse. Y les voy a dar una bibliografía, por si alguien lo quiere ver. No sé si es la mejor bibliografía, la verdad, pero por si alguien quiere leerlo, aunque sea algo. Acá se puede ver, digamos, en este libro, Walter Rudin. Hasta acá lo saqué yo, digamos. Acá yo lo conocí, digamos, después lo vi más general, un poquito más general. Bueno, sí, bastante capaz. Página, lo tengo abierto acá al costado. Página, por si me olvidaba algo, 159. En la página 159 está el teorema de Weierstrass. Y en la, por si alguien le copa, ¿no?
No, van a encontrar el enunciado re general, básicamente. Y bueno, está. Me parece que ya bastante lo que dije. No sé, ¿qué les pareció, digamos? Es como mucha información quizás en poco tiempo y como uno tiene que masticarla, ¿no? Sí, es lo que pasa con el taller. Bueno, pues está bueno, ¿no? Sí, está bueno, se re disfruta. Bueno, nada, sepan que estas cosas existen, digamos, más que nada para hacer un poco de ruido. Y está, es todo suyo, digamos. Le doy paso a Roberto Carlos, que está ahí Yo sabía que había un intruso y pensé que era Tiago Zamudio y es Roberto Carlos el intruso. No. Este... La semana que viene mostramos este teorema, Valentina. No, mentira. Lo podríamos hacer, pero nos llegaríamos todo el curso a hacerlo porque hay pila de conceptos para ver, ¿sí? Este, y tal, no sé si vale la pena. ¿No? Bueno, está. Disculpame, Radio, se me fue. Se me fue. Tenías que haber interrumpido antes. Te queda tiempo para uno de tus temas, por lo menos. Desmuteate, boludo. Estás muteado.